mañana, para comenzar el día bien informado. Bien informado. Primera mañana. En 103.9 FM, Radio Altagracia. Tres minutos de la hora 9, continuamos primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia. Nos vamos vía comunicación, porque está en comunicación el abogado constitucionalista Félix Lonigro. Félix, buen día. Mariano Campeloni y todo el equipo de Primera Mañana te saluda. Gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Erga omnes, ante todo y frente a todos, abarca la totalidad de todos los ciudadanos, no solo de los involucrados, y hablamos del decreto del presidente Javier Milei para designar 2 jueces para la Corte Suprema. Sí, exactamente. Estas designaciones son están constitucionalmente previstas en la Constitución. Uh-huh. Artículo 29, inciso 19, es decir, el presidente de la nación es el que elige a los jueces, eso está claro. Lo que pasa es que habitualmente el presidente envía el pliego al Senado y el Senado brinda el acuerdo y a posteriori el presidente dicta el decreto de designación. Sería la no en intervención, este caso, sería la no intervención del Consejo de la Magistratura en este caso. No, en el caso de los jueces de la Corte no, los jueces de la Corte y el Consejo de la Magistratura no intervienen. Bien, perdón. Es la designación del presidente, envía la propuesta al Senado, el Senado la aprueba y luego el presidente emite un decreto. O sea, todos los jueces son elegidos por decreto. Está mal esta crítica que se hace, designa jueces por decreto. Todos los jueces son elegidos por decreto. Lo que pasa es que primero, el decreto, primero viene el acuerdo del Senado. Claro. En este caso, el presidente dicta el decreto antes de que llegue el acuerdo del Senado. La pregunta, después de hacerlo, la Constitución le permite al presidente, cuando el Senado está en receso, y para aquellos funcionarios para los que necesita el acuerdo del Senado en su designación, que no solo son los jueces, sí, por ejemplo los embajadores, los militares de alto rango, los fiscales, los directores del Banco Central, para todos ellos necesita el acuerdo del Senado. Y la Constitución le dice, el Senado está en receso, bueno, desígnelo igual, esto se llama designación en comisión o provisoria, y después, en todo caso, cuando el Senado vuelve, el Senado brinda el acuerdo. Y esta posibilidad fue utilizada por el presidente, y ahora el Senado, que empieza las sesiones ordinarias, puede rechazar el acuerdo, puede aprobarlo, o si el Senado no se pronuncia, son designaciones que llegan hasta el final de la legislatura siguiente, que es en este caso el 28 de febrero del año que viene. Bien. Sí. Te consulto en esto. A ver, venimos de los últimos 3 decretos del presidente Javier Milei. Un decreto, el primero que firma en estos últimos días, es el de la conversión del Banco Nación para que sea una S.A. La justicia dictaminó que es inconstitucional. ¿Puede suceder lo mismo con respecto a este decreto del presidente Milei en la designación de los jueces o no? No. Bien. No. Son cosas totalmente distintas, porque bien. El decreto que el presidente dicta para designar a estos jueces no es un decreto de necesidad de urgencia. No es, porque además no se para hacer estas designaciones no tiene por qué haber ni necesidad ni urgencia. O sea, no. El presidente, para hacer esto, dicta un decreto común y corriente que se llama decreto autónomo. Lo del Banco Nación es otra cosa, porque el decreto que firma el presidente es un decreto delegado, claro. Porque esa potestad supuestamente le fue delegada al presidente a través de la ley base. Exacto. Me parece que en realidad el pronunciamiento tiene que ver con que en el caso del Banco Nación había quedado afuera de esa delegación. Tal cual. Y entonces por eso la justicia lo declara inconstitucional, porque dicta un decreto delegado sobre una facultad no delegada.
O sea, no tiene que ver con este tema de los jueces de la Corte. El presidente dicta distintos tipos de decretos. Están los decretos autónomos, los decretos reglamentarios, que son los que dicta para ejercer sus potestades, y después están los que dicta para ejercer potestades del Congreso, que se llaman de necesidad de urgencia o delegados. Ahora te hago una consulta. Si usas la facultad de ser representante elegido por el voto popular y gobernas por decreto, anulas la facultad del Poder Legislativo. Esa anulación del Legislativo sería atentar contra la división de poderes establecida por la forma republicana. O sea, por consiguiente, ¿no sería una forma de gobernar inconstitucional? ¿Dictar decretos delegados? Sí. Y bueno, o sea, no hay nada más espantoso para un sistema republicano que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso y que el Congreso le delegue al presidente sus propias atribuciones. Eso es republicanamente nefasto. El problema es que la reforma del 94 lo habilitó al presidente a hacer eso. Sí. Es decir, la reforma del 94 blanqueó esto que yo estoy diciendo que es antirrepublicano. O sea, la misma Constitución que prevé un sistema republicano de gobierno, en el año 94 le permite al presidente ejercer atribuciones del Congreso y al Congreso delegarle sus facultades al presidente, que el presidente luego ejerce a través de decretos delegados. Entonces, es algo que está constitucionalmente previsto, sí, pero por eso yo soy tan crítico de la reforma del año 94. Claro. Porque es una reforma que desrepublicanizó a la Argentina. Claro, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, totalmente. En coincidencia con lo que usted me dice respecto de estas prácticas, ¿no? En esto, claro, entiendo que, como dice usted, ¿no? A ver, el presidente tiene la facultad y debe elegirlo, no es algo que, como decís vos, ¿no? Mediáticamente se está criticando o desde la oposición se utiliza políticamente para decir, bueno, Milei está designando estos dos jueces. El presidente elige, propone y de alguna manera el Senado examina y con los 2/3 termina aprobando esto. Y está el mecanismo que usted nos explica con respecto al receso del Senado que ha tenido y que habilitaría a este decreto que ha firmado el presidente Javier Milei. Lo entiendo, usted corríjame si yo lo entendí de manera correcta. No. Lo que el presidente hace constitucionalmente no es objetable. Bien. Es objetable políticamente. Políticamente. Es cierto, hoy es 26 de febrero y estamos en receso. Y el presidente, y ayer 25, estábamos en receso. Y no había extraordinarias, se habían terminado. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Si estamos en receso, el presidente puede. Sí, bueno, pero políticamente, designar a los jueces de esa manera, sabiendo que en 3 días arrancan las sesiones ordinarias, es un escándalo. Sí. O sea, es algo que es escandaloso. O sea, la Constitución lo habilita, pero es escandaloso. Políticamente es escandaloso. Y eso es válido para las dos designaciones. Y además, el escándalo político también está vinculado con la figura del hijo. Claro, exactamente. Que es republicanamente indigno para formar parte de la Corte. No es un juez para la Corte, es un juez politizado, es un juez mediocre, es un juez que es el fiel exponente de la casta en el Poder Judicial, objetado por organizaciones profesionales, que no tiene expertise académico ni doctrinario para ser juez del máximo tribunal. O sea, realmente lo del hijo hace que el escándalo en sí mismo de estar designando jueces de este modo, cuando faltan 3 días para las elecciones ordinarias, se multiplique en el caso del hijo particularmente. Ahora, un gobierno que generó un movimiento y una campaña donde utilizaba despegarse de la política con respecto a la incidencia sobre los poderes del Estado. Cristina se adelantó en su momento, entonces, o sea, este kirchnerismo que en su momento redujo la Corte Suprema de 9 integrantes a 5, y que quiso luego, posteriormente, en la reforma judicial que quedó truncada, pretendía nuevamente aumentar ese número para colocar más jueces afín o al servicio, que también le quedó truncado al kirchnerismo, pero termina haciendo lo mismo que hizo Cristina en su momento, lo hizo Néstor también, y Mauricio Macri lo hizo. De hecho, Mauricio Macri dio marcha atrás a su decreto en ese momento, ¿no?
30 días tardó en dar marcha atrás y permitió que el Senado actuara. Pero es una práctica común. Lo que llama la atención es que un presidente que dice ser diferente esté utilizando este tipo de medidas. Pero Milei y Cristina Fernández son muy parecidos. Los dos son mesiánicos, los dos son narcisistas, los dos detestan al sistema republicano. En el caso de Cristina lo ha dicho claramente Cristina Fernández, y lo dijeron sus adláteres, que el sistema republicano es de hace 2 siglos, que en realidad tendría que ser, la justicia debería ser un servicio y no un poder independiente. Cristina Fernández no es republicana en su concepción filosófico-política. Milei tampoco. Milei lo ha dicho con claridad, no solamente lo dice él, lo dicen los libertarios que lo acompañan. Uno no tiene más que interactuar en las redes con los libertarios, sí. Que el sistema republicano les parece un obstáculo, que les parece obsoleto, impracticable. Hay una realidad, esta gente es autócrata, no es republicana, y en eso están igualados. Y Milei a nosotros, los constitucionalistas, a principios de este año, en un reportaje con Majul, nos calificó de ñoños. Sí, y la palabra ñoño significa persona de inteligencia media, prácticamente nos dijo infradotados, porque hablamos del sistema republicano, de las formas republicanas todo el tiempo. Sí, es una palabra despectiva. Pero claro, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristina Fernández y Milei en su concepción acerca del ejercicio del poder y su concepción política? Ninguna. La diferencia es que uno es liberal y el otro es colectivista. Mejor dicho, perdón. Uno es libertario, no es liberal. Sí, eso te iba a los decir, libertarios, sí. Es una diferencia. Los libertarios, si son anarcocapitalistas, como es Milei, autodefinido así, los libertarios son gente que no quiere al Estado. Es decir, entiende que el Estado es mafioso, opresor, que el Estado quita la libertad a los individuos, que todo lo tiene que manejar el mercado, y si son minarquistas, entienden que el Estado solo tiene que existir para la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, nada más, ni salud, ni educación, ni nada. Pero Milei, a su vez, contradiciéndose totalmente con esta concepción anarcocapitalista, de pronto interviene en las paritarias, poniendo límites, interviene en los precios de las medicinas prepagas, interviene para el tema de la compra de Telefónica por Telecom, por el tema de los monopolios. Pero entonces el Estado, entonces tiene que existir el Estado. A ver, claro. Pónganse de acuerdo, y ahí están las profundas contradicciones de Milei, de sus libertarios, de sus trolls, de todo este ejército perverso que tiene yo lo llamo la mazorca libertaria, recordando a la mazorca de la mujer de Rosa. Qué ¿no? buen término, sí. Y bueno, estamos, lo dijo Thomas Mann hace 70 años, cuando Thomas Mann, filósofo alemán antifascista, que dice, ojo, porque cuando vuelva el fascismo, volverá haciendo flamear las banderas de la libertad. Un Milei que va mutando, que de este libertario y este modelo rosa lo peronista, kirchnerista y la intervención del Estado, como venimos diciendo, y qué tan cerca está de una dictadura como la de Maduro, porque también uno piensa y analiza el perfil de Maduro y uno dice, Milei se está mutando y se está convirtiendo, o sea, no habla con el pajarito, pero habla con Conan. Entonces, como que... Y vamos por el decreto, ¿no? Por la anulación de los poderes sería. Darle más... Claro. Bueno, darle más poder a Milei, para mí, es darle... es abrirle la puerta a un gobierno autoritario. Creo que inclusive tiene más tendencias autoritarias que la misma Cristina Fernández. Es un hombre que no entiende los límites, que no le importan los límites, ni a él ni a los que lo siguen. No le importan los límites, que todo se tiene que poder hacer,
y todo lo que signifique un obstáculo, es decir, el Estado de Derecho mismo, es un problema para Milei. Eso es claramente abrir la puerta al despotismo. Totalmente. Y si le damos poder en el Congreso, hoy no tiene legisladores en el Congreso y eso es lo que lo frena un poco. Lógico. Pero si tiene todo el poder en el Congreso, chao, estamos ante las puertas de la autocracia. Félix, agradecerte esta comunicación, no te quito más tiempo, la verdad que gracias por este tiempo dispensado. Muchísimas gracias. Bueno, por favor. Valoramos el tiempo que nos has brindado. Gracias. Bueno, la palabra de Félix Lonigro, abogado y profesor de Derecho Constitucional. Bueno, nada para agregar. Saque usted sus conclusiones. 18 minutos de la hora 9. La tanda...